Hola, bienvenidos nuevamente a su programa Lenguajes Poéticos para la Formación. Eh, Desde hace varios programas he querido recordar la idea de la formación en relación precisamente a los distintos temas que hemos tratado, porque de repente puede parecer como únicamente pensados en términos de la cultura o de pensarse culto. Y la idea de la formación es la idea de un transformarse a sí mismo, de darse forma, de caminar hacia donde uno quiere llegar a ser, ¿no? Atreverse a ser, querer ser, etcétera, ¿no? Todos los distintos temas que hemos estado trabajando, comentando, tienen que ver con eso, con una manera de mirar el caleidoscopio que es la vida, que es la realidad, y a partir del cual podamos ir leyendo, preparándonos, oyendo, etcétera, escuchando, observando, para precisamente delinear por dónde queremos caminar, hacia dónde queremos transitar. Y hoy precisamente retomar la obra de Jorge Luis Borges me parece fundamental porque su obra es en sí mismo un caleidoscopio. O sea, me parece que Borges es de los autores más holísticos, más completos y que nos permiten romper los esquemas de la convencionalidad en los distintos ámbitos del conocimiento y del saber humano. La filosofía, la ciencia, la tecnología, la metafísica, el misticismo, etcétera, ¿no? Borges abarcó prácticamente todos esos temas, esos tópicos en sus distintas obras, pero sobre todo estableció algo muy importante que es considerar que no importa de dónde provenga en un momento dado un texto, un artículo, etcétera, sino que tienen que ser vistos como con una mirada literaria. La metafísica, la filosofía, el ensayo, para Borges son literatura. Para Borges son expresiones literarias del pensar humano. Entonces él decía, por ejemplo, que leer a Bergson era leer como leer una novela, ¿no? Como leer cuentos, leer a cualquier filósofo, etcétera. Y en ese sentido voy a iniciar con un poema, es un poquito extenso de Borges, que me parece da cuenta de ese caleidoscopio que era su personalidad. Se llama Otro poema de los dones. Ya hemos hablado del poema de los dones, donde Borges habla acerca, versifica más bien, acerca de su ceguera y se vuelve director de una biblioteca y cómo vive él esta situación, ¿no? Bueno, escribió otro poema de los dones. Gracias quiero dar al divino laberinto de los efectos y de las causas, por la diversidad de las criaturas que forman este singular universo, por la razón que no cesará de soñar con un plano de laberinto, por el rostro de Helena y la perseverancia de Ulises, por el amor que nos deja ver a los otros como los ve la divinidad, por el firme diamante y el agua suelta, por el álgebra, palacio de precisos cristales, por las místicas monedas de Ángel Silesio, por Schopenhauer, que acaso descifró el universo, por el fulgor del fuego, que ningún ser humano puede mirar sin un asombro antiguo, por la caoba, el cendro y el sándalo, por el pan y la sal, por el misterio de la rosa, que prodiga color y que no lo ve, por ciertas vísperas y días de 1955, por los duros troperos que en la llanura arrean los animales y el alba, por la mañana en Montevideo, por el arte de la amistad, por el último día de Sócrates, por las palabras que en un crepúsculo se dijeron de una cruz a otra cruz, por aquel sueño del Islam que abarcó 1000 noches y una noche, por aquel otro sueño del infierno, de la torre del fuego que purifica y de las esferas gloriosas, por Swedenborg, que conversaba con los ángeles en las calles de Londres, por los ríos secretos e inmemoriales que convergen en mí, por el idioma que hace siglos hablé en Northumbria, por la espada y el arpa de los sajones, por el mar que es un desierto resplandeciente y una cifra de cosas que no sabemos, por la música verbal de Inglaterra, por la música verbal de Alemania, por el oro que relumbra en los versos, por el épico invierno,
por el nombre de un libro que no he leído, por Verlaine, inocente como los pájaros, por el prisma de cristal y la pesa de bronce, por las rayas del tigre, por las altas torres de San Francisco y de la isla de Manhattan, por la mañana en Texas, por aquel sevillano que redactó la epístola moral y cuyo nombre, como él hubiera preferido, ignoramos, por Séneca y Lucano de Córdoba, que antes del español escribieron toda la literatura española, por el geométrico y bizarro ajedrez, por la tortuga de Zenón y el mapa de Royce, por el olor medicinal de los eucaliptos, por el lenguaje que puede simular la sabiduría, por el olvido que anula o modifica el pasado, por la costumbre que nos repite y nos confirma como un espejo, por la mañana que nos depara la ilusión de un principio, por la noche, su tiniebla y su astronomía, por el valor y la felicidad de los otros, por la patria sentida en los jazmines o en una vieja espada, por Whitman y Francisco de Asís, que ya escribieron el poema, por el hecho de que el poema es inagotable y se confunde con la suma de las criaturas y no llegará jamás al último verso y varía según los hombres, por Francis Haslam, que pidió perdón a sus hijos, por morir tan despacio, por los minutos que preceden al sueño, por el sueño y la muerte, esos dos tesoros ocultos, por los íntimos dones que no enumero, por la música, misteriosa forma del tiempo. Decía, me parece que este poema refleja muy bien ese calidoscopio que es Borges, porque lo mismo habla de las culturas sajonas que del mundo medieval, que de la astronomía, que de las estrellas, que del cielo, de la inmensidad de temas que hay en el universo, en el mundo, porque parte, decía, de esta idea de la unidad. O sea, todo eso es literatura. No importa si los especialistas lo clasifican como metafísica, como filosofía, como ciencia, no importa. En el fondo es el pensar humano expresado en palabras. Y aquí otra idea muy importante de Borges que remueve a los académicos. Borges decía que lo que un hombre dice hoy fue dicho hace siglos, no importa por quién. Y que el decirlo nuevamente con las mismas palabras o con otras, lo único que expresa es precisamente el que ese pensar está presente en la vida de la humanidad. Por ello era enemigo de las citas, de estar citando textualmente, y por eso me refiero a los académicos que buscan siempre la cita precisa, la palabra exacta, la copia fiel de dónde fue sacada tal palabra. Borges decía, eso no importa, porque es manifestación del pensar humano. Y no podemos pensar, creer que hoy en día alguien es realmente original. Todo ha sido dicho de una u otra forma, de una u otra manera. Y él lo sabía y así escribía y así jugaba con las referencias, con la bibliografía, con las citas. Ciertamente era escrupuloso, pero no para cuadrar exactamente, para determinar un pensamiento, sino para mostrar cómo es que a lo largo de los siglos los seres humanos han pensado esas múltiples ideas, que al final de cuentas son pocas ideas, ¿no? Y que en última instancia, no importa el país de origen, la historia, el tiempo, la persona, son ideas que están, insisto, que son manifestación del pensar humano, del sentir humano. Y lo vemos en este otro poema de los dones, ¿no? Y es otro poema de los dones porque es agradecer todo eso, agradecer las palabras de un hombre de una cruz a otra cruz, agradecer las palabras de un hombre que piensa que su muerte ha sido muy lenta y le pide disculpas a sus hijos, pero también agradecer un paisaje, un panorama, una ciudad, en fin, agradecer tantas cosas que hay que agradecer en este mundo. La misma vida es para un agradecer, ¿no? Y en ese sentido, Borges también establecía otra que sería una tercera idea y muestra precisamente su visión de la complejidad. Borges decía que el destino
solo es azar visto hacia el pasado. Es decir, la vida nuestra es azarosa, toda la vida es azarosa. Cada día, la aparición del universo, las guerras, forman parte del azar. Pero cuando las miramos hacia atrás, nos parecen destino. Y entonces le damos fechas y establecemos una línea de tiempo que dice, teníamos que llegar aquí. Borges dice, no teníamos que llegar ahí. Ahí llegamos por azar. Entonces, esta idea de azar-destino para Borges es muy importante en la comprensión de la realidad. Y por eso en el otro poema de los dones no dice de las causas y los efectos, dice de los efectos y las causas, que es una idea muy budista, muy oriental, en el sentido de que la cadena de acontecimientos existe, pero no existe como una causa, un efecto, esto causa esto, provoca esto, asegura esto. No. El efecto nos permite decir, mirando hacia atrás, esto lo causó. Pero es porque ya lo podemos analizar, lo podemos racionalizar. Pero en el momento en que se vive, en ese momento, es total azar, ¿no? Entonces, esta idea de Borges es muy, muy importante en términos de pensar la complejidad. Voy a leerles aquí un pequeño inicio cuando habla acerca de la Divina Comedia, que aparte de este breve texto tiene un libro que se llama aquí lo tengo por aquí, 9 ensayos dantescos, que refiere a la obra de Dante en distintos momentos. Aquí solo es una breve conferencia. Fíjense lo interesante de estas palabras, Paul Claudel ha escrito en una página indigna de Paul Claudel que los espectáculos que nos aguardan más allá de la muerte corporal no se parecerán, sin duda, a los que muestra Dante en el infierno, en el purgatorio y en el paraíso. Esta curiosa observación de Claudel, en un artículo por lo demás admirable, puede ser comentada de dos modos. Entonces, fíjense, en una página indigna de este autor, pero cuyo artículo es memorable, este juego es indigno pero es memorable por lo indigno, o repiensas y dices, bueno, dijo algo indigno, pero a final de cuentas el conjunto es memorable. Y en esa misma línea de pensamiento, Borges decía que un verso, un poema, una novela, una sola frase la salva para decir que es gran literatura, porque no está cargada o llena de puras frases bonitas, célebres o maravillosas. No, los autores tienen sus altibajos, sus momentos de inspiración, sus musas, etcétera, ¿no? Y Borges, en ese sentido, cuando plantea esto de Paul Claudel, dice, bueno, finalmente Paul Claudel, como todo ser humano, también se encuentra entre esa ambivalencia de lo que le parece una obra, ¿no? Y pudo haber escrito esa página indigna, pero al final de cuentas escribir algo que era admirable. Y dice más adelante, la observación de Claudel corresponde no a lo que razonan los lectores, porque razonándola se darían cuenta de que es absurda, sino a lo que sienten y a lo que puede alejarlos del placer, del intenso placer de la lectura de la obra. Entonces, para Borges, lo más importante en una obra literaria era el placer, el gozo, el deleite de disfrutar esa página, más allá del análisis, de la reflexión, de lo absurdo que pudieran parecernos algunas cosas, el placer del texto. Y en ese sentido también Borges decía que él era mucho mejor lector que escritor. En algunos de los prólogos de sus obras dice, soy un agradecido lector. Y en el momento en que se lleva a cabo la lectura de una obra, dice Borges, aparece eso que llamamos belleza. Y la belleza está ahí, está presente en cualquier hecho humano, diríamos, o hecho de la naturaleza, o en cualquier texto literario. Y entonces, citando a Angelo Silesius, dice, la rosa es sin por qué,
La belleza no tiene una razón de por qué ser, pero el pensamiento analítico bajo el cual generalmente nos movemos, más tecnocientífico, siempre está buscando razones para algo. ¿Y por qué nos parece bonito? ¿Y por qué nos gusta? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué amas? ¿Y por qué simplemente amo, simplemente me gusta, simplemente así es? ¿Me explico? Esa es la maravilla y la simpleza del mundo. Y en ese sentido también está muy ligado a ese pensamiento oriental del fluir. Me parece que Borges es de los escritores que precisamente fluye en sus obras. Y entonces de repente podemos encontrar en cuentos, que toda su obra son cuentos breves, relatos que nos pueden parecer sarcásticos, duros, tenebrosos, malditos, etcétera, pero que en realidad está mostrando la gama de la complejidad humana, ¿no? Por ejemplo, el cuento de la intrusa, ¿no? Que es un cuento muy, muy interesante, se los recomiendo mucho leerlo, o el cuento de Masuns, de la historia de una mujer en una empresa y que al final comete un acto que alguien podría calificar de atroz. Pero también escribe sobre los nazis. Borges escribió varias obras sobre el pensamiento nazi a partir de sus cuentos y no lo justifica, simplemente plantea que eso existe. Eso también es humano. Los nazis fueron humanos. Entonces, nos asombra lo que puede significar eso, pero en el fondo también nos debe de llevar a pensar que puede volver a surgir el nazismo o el fascismo o cualquier otra forma de atrocidad humana, que de hecho no han desaparecido, pero la manifestación concreta de un movimiento como el nazi puede volver a surgir porque es humano y lo humano se repite y se repite y se repite. Tiene Borges un ensayo sobre el eterno retorno, precisamente aludiendo a Nietzsche, ¿no? Y este poema también, Cristo en la cruz, voy a leer nada más unos versos. Cristo en la cruz. Los pies tocan la tierra, los tres maderos son de igual altura. Cristo no está en el medio, es el tercero. La negra barba pende sobre el pecho. El rostro no es el rostro de las láminas, es áspero y judío. No lo veo y seguiré buscándolo hasta el día último de mis pasos por la tierra. El hombre quebrantado sufre y calla. La corona de espinas lo lastima. No lo alcanza la befa de la plebe que ha visto su agonía tantas veces, la suya o la de otro. Da lo mismo. Cristo en la cruz. Desordenadamente piensa en el reino que tal vez lo espera. Piensa en una mujer que no fue suya. El poema, y lo pueden leer, Cristo en la cruz, junto con un cuento que se llama Tres versiones de Judas, del mismo Borges, nos hace pensar en la complejidad de lo que fue Cristo, creamos o no, seamos creyentes de una religión o no, lo consideremos que se ligó al budismo, consideremos que sí reencarnó, consideramos que realmente murió en la cruz, más católicos, cristianos, judíos, mahometanos o como querramos ver su vida, su historia, etcétera. La complejidad de una persona como Jesucristo, que sufre, que amó, etcétera, pero que hoy nos remite a ese símbolo, ¿no? Y que nos hace pensar, ¿y sufro yo? ¿Sigo sufriendo? Él sufrió por mí, yo ya perdono, yo me comporto de otra manera, actúo cristianamente. O sea, lleva una serie de reflexiones de esa complejidad que es humana. Porque como diría Jung, la luz y la sombra están en cada uno de nosotros. El ser divino que somos lleva tras de sí también al demonio, esta parte oscura de nuestro ser. Entonces, en determinados momentos podemos ser muy bondadosos, cariñosos, pero en otros momentos podemos ser violentos e irascibles. Podemos actuar terriblemente como seres humanos personales o colectivos. Y habrá quien tenga más posibilidad de controlar su temperamento, su enojo, su rabia, pero hay situaciones que en el extremo llevan o conducen a actuaciones que difícilmente pueden ser explicadas, ¿no? Eh, en este 9 ensayos dantescos,
escribió en relación a esto que vengo diciendo, dice, después de analizar a Dostoyevsky y la obra de donde aparece Raskolnikov, Crimen y Castigo, ¿no? Dice, en la realidad no hay estrictamente asesinos. Hay individuos quienes la torpeza de los lenguajes incluyen en ese indeterminado conjunto. Tal es, en último rigor, la tesis nominalista de Rossellini y de Guillermo de Oca. En otras palabras, quien ha leído la novela de Dostoyevsky ha sido en cierto modo Raskolnikov y sabe que su crimen no es libre, pues una red inevitable de circunstancias lo prefijó y lo impuso. Alguien mata a alguien, no es asesino, simplemente es alguien que mató a alguien. Esa es la crudeza, pero al mismo tiempo la complejidad humana. Porque igual y esa persona no vuelve a matar a nadie. Por eso no es un asesino. Es como el dicho nuestro muy coloquial, ¿no? Mata un perro, le llaman mataperros, ¿no? Esta idea de generalizar, de juzgar a alguien generalizando por un hecho, por una actividad, por una acción. Bueno, los invito a leer a Borges, es relativamente complejo, pero les va a permitir mirar el mundo en esa complejidad. Muchas gracias.